Bienvenido a tu canal JM Actualidades. En el día de hoy vamos a realizar una mejora para convertir este dipolo en una potente antena capaz de alcanzar los 8.4 dBi con la mejora que vamos a realizar. Con esta antena podremos disfrutar de nuestra televisión de forma gratuita, ver canales gratis, los cuales estén disponibles en nuestro país. Como puedes ver, este dipolo fue realizado a través de una plantilla que dejamos un enlace con un link para que ustedes la puedan descargar y hacerla. Pero también dejamos unos pasos por si no tiene una impresora y puedes hacer el dibujo. Ahí te muestro los pasos. Fíjate cómo se hizo este elemento rápidamente. Ahora te voy a presentar un dibujo por si tú no puedes imprimir la plantilla con estas instrucciones en el dibujo paso a paso. Tú podrás también realizar esta antena. Conociendo esos detalles, ¿qué vamos a necesitar de forma adicional? Vamos a necesitar un perfil, el cual debe de tener una longitud mínima que será la longitud total de nuestro elemento. Aquí lo tenemos. El perfil debe de ser cuadrado, no importa el ancho que tú tengas, a partir de 10 milímetros. Voy a necesitar tubo de aluminio o de cobre de 10 milímetros, 1 centímetro de diámetro. Mínimo necesitaremos 64 centímetros de longitud para hacerlo como reflector. Voy a necesitar algunos materiales adicionales. Voy a usar tapón PVC, codo PVC de media pulgada, un pequeño tubo y voy a necesitar un elemento para unirlo a nuestro dipolo. Esto es opcional. Los tapones clásicos, tornillos y lo más importante, nuestro matching o transformador de impedancia, ya que esta antena es de 300 ohm y necesitamos entonces el transformador de 300 a 75 ohm. Entonces te doy los pasos, las instrucciones y la medida que debe de tener para que tú puedas agregar ese reflector. Conociendo la longitud total de nuestro elemento, que son 36 centímetros, nosotros vamos a buscar un perfil con esa longitud. Fíjate que este tiene un pequeño excedente, no importa, por eso te dije. Ok, y en él vamos a colocar dos varillas de 31 centímetros cada una. Correcto, entonces vamos primeramente a buscar el centro de nuestro tubo y a partir de ahí hacer la separación donde vamos a perforar nuestro boom para colocar las dos varillas que van a funcionar como reflector. El centro de nuestro tubo queda a una distancia de 19.6 centímetros. Este es el centro de mi tubo. Obtenido el centro, debemos de tomar la cinta nuevamente y marcar hacia ambos lados 8.5 centímetros.
Con esto vamos a tener una separación entre ambas varillas de 17 centímetros, que es la distancia que fue calculada para la ubicación de estas varillas. Aquí vamos a hacer una perforación para cruzar la varilla en el centro. Bien, vamos a proceder a cortar nuestra varilla de 10 milímetros con una longitud de 31 centímetros cada una. Son dos que necesitamos. Voy a cortar la primera y con esta corto la otra. Entonces las varillas las vamos a introducir de esta forma y debemos de buscar que queden en el centro. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Identificamos el centro, que serían 155 milímetros, es decir, 15.5 centímetros. Y buscamos la diferencia con el boom que tengamos. En este caso me toca debo de sacar cada punta 14 centímetros. Válido, efectivamente. Ese es el centro donde las varillas están centradas versus el boom. Ahí debo de fijar por medio de un tornillo o un remaches. Conociendo el centro del boom, vamos a buscar nuestro dipolo y debemos de ubicarlo en esa línea que está ahí, que quede centro a centro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Debemos de, en estos puntos que están acá, ubicar el separador de nuestra antena, porque tenemos que tener una distancia para que esta antena pueda funcionar. No podemos colocar el reflector en cualquier distancia, sino a una medida que yo te voy a indicar a partir del extremo de la varilla que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a separar 13 centímetros desde la varilla hasta este punto que está acá. Imagínate, 13 centímetros así. Entonces debo de buscar un separador, ya puede ser realizado con tubo PVC de esta forma, colocándolo. Fíjate, y corta el tubo PVC y coloca otro tapón aquí. Yo lo voy a hacer directo con este material aislante, preferiblemente para alcanzar esa longitud, 13 centímetros. Por lo que simplemente debo de marcar acá en la pieza que voy a utilizar y cortar dos pedazos similares. Ok, antes de cortar esta pieza, quiero explicarte un pequeño detalle.
Recuerda que son 13 centímetros, pero cuando nosotros fijemos este elemento en este punto, va a quedar la distancia aproximadamente en 14 centímetros. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Mira, aquí tengo mis 13 centímetros. Entonces voy a colocar el elemento encima del tubo de aluminio y voy a marcar una línea que es la que realmente me va a dar la separación de los 13 centímetros, porque debo de sumarle el ancho del boom. Entonces, mido aquí, voy a cortar en la distancia que tengo aquí, corto este excedente, trazo el otro con esta medida y te voy a dar la medida final. Bien, nuestros elementos quedaron al final de 12 centímetros de longitud cada uno. Entonces deben de ser colocados así para separar la antena, fíjate. Ok. Entonces, ellos van a quedar colocados así. Voy a hacer la medida de donde deben de quedar cada uno, hacer las perforaciones para sujetarlo por medio de tornillos. Ok, entonces la medida que deben de quedar cada uno, 17 centímetros desde el centro hacia arriba. Entonces ya está fácil. Aquí tengo mi centro, mido 17 centímetros. Y estos son los puntos donde yo tengo que hacer la perforación para poder sujetar estas piezas. Voy a marcar 17 centímetros aquí donde debe de quedar el agujero que va a sostener este elemento. Entonces 17 y 17 serían 34 centímetros de separación entre cada uno. Ahí están. Entonces en el centro, donde va la línea, hago un agujero para poder fijarlo. Voy a utilizar este tapón PVC para sostener la antena en este punto. Ok, entonces antes de colocar ya los elementos y ensamblar la antena, voy a utilizar este spray para pintar de color negro los accesorios que vamos a utilizar y de esta forma darle una buena presentación a nuestra antena. Bien, amigo, entonces ya tenemos nuestros elementos listos. Lo pintamos. Entonces simplemente es comenzar a colocar estos elementos. Aquí yo hice un agujero más grande para poder introducir la cabeza del tornillo y que el mismo salga por este agujero. Tomo destornillador, lo coloco acá. Este destornillador tiene un pequeño imán que sirve para sostener el tornillo. Sale así y aquí simplemente agarro
y debo de fijar la primera base. Ok, y ya está instalado el primer separador de la antena. Ese mismo proceso lo realizamos con el otro. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. El siguiente paso consiste en la ubicación de nuestro elemento, que va a quedar instalado en nuestro soporte de esta forma. Para ello, ubicamos centro, tomamos tornillos nuevamente y ahora vamos a fijar acá. Ahora solo nos falta instalar nuestro transformador de impedancia en el centro de la antena, donde tenemos nuestros agujeros. Por aquí tengo nuestro matching que lo vamos a colocar ahora. De un material aislante fino voy a preparar un pequeño separador. Ok, amigo, entonces ya concluimos la mejora en nuestra antena, pasando de una antena de 5.5 dBi a ser una antena de 10 dBi, 8.5 a 10 dBi. Hemos duplicado los dBi de nuestra antena al agregarle estos reflectores en una posición ideal que fue calculada varias veces porque esta antena es muy sensible y no admite los reflectores atrás si no se saben colocar. Entonces es importante que te guíes de esas instrucciones que te di, de las medidas, de la distancia, para que esta antena pueda funcionar correctamente. Vámonos entonces a hacer la prueba de nuestra antena. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Gracias.
Hemos ubicado nuestra antena en un soporte, así tú la vas a instalar. Debe de quedar en esa posición tu antena instalada. Muy bien, instalamos la antena, hago la conexión en mi transformador de impedancia. Ahí está, le coloco este protector o cover de goma para evitar que el agua ataque. Fíjate cómo la coloco. Aquí voy a colocar una tirilla plástica para sostener el cable coaxial en ese punto y evitar que la tensión del cable pueda dañar acá la conexión. Entonces nuestra antena está instalada físicamente. Ahora vamos a bajar al televisor para ver cómo se ven los canales y hacer una comparación con un antes cuando la probamos en el interior de la casa y un después ahora con los reflectores instalados y fuera de ella. Hemos duplicado los dBi de esta antena, por lo que va a mejorar significativamente la recepción de canales. Ok, mi gente, tengo todo listo y preparado. El cable coaxial que viene del techo. Fíjense cómo va el cable. Este se conecta acá en la entrada del TV. Vamos a encender nuestro televisor. Vamos a buscar nuestro control remoto. Vamos a ubicar la cámara en este punto. Y ya llegó la señal. Ok. Vamos a darle un zoom. Vamos a girar y creo que la pantalla se ve nítida, ¿y verdad? Ok. Vamos a comenzar a cambiar para evitar. Fíjense lo que yo le decía al inicio cuando estábamos instalando la antena. Fíjense esa señal que yo estoy tomando con esta antena 8-8-1. Vuelvo otra vez, fíjense. Una señal nueva admitida con esta antena, la 8.1, fíjense. Y la 9-1, frecuencias nuevas o canales nuevos obtenidos con esta antena. Fíjense, entonces en secuencia tenemos 1, 2, 3, 4 canales en secuencia que hemos obtenido con esta antena que hemos hecho. Una antena de aproximadamente 10 dBi de ganancia con la mejora que le hicimos. Este canal que está aquí, miren señores, ese canal yo no lo había podido abrir con la antena que he realizado en el interior. Fíjense, esas son frecuencias nuevas que esta antena o canales nuevos que esta antena me está captando. Señores, yo mismo estoy sorprendido con esta TV. Esta TV yo no tengo que hacerle autorun porque esta antena automáticamente cuando encuentra señales nuevas, ella misma, ¿qué hace? Que la autoprograma. Televisor viejo, pero me gusta por eso. Fíjense cómo se ven esos canales, señores. Increíble. Señores, yo mismo estoy sorprendido y esta antena de verdad que me ha gustado bastante. Esta antena todavía lleva otra mejora que le vamos a hacer. Esta antena la vamos a poner también que pueda operar en la banda 2 para tomar los canales que se encuentran en la frecuencia de 170 a 216 MHz. ¿Qué te parece, señores? Así que yo le invito a que realicen esta antena a las personas que tienen necesidad de tener una antena de alta calidad. Para mí, una de las mejores antenas que he realizado aquí en el canal JM Actualidades. Así que yo se las recomiendo en particular. Para mí, de todas las antenas hasta ahora, esta es la que ha dado mejores resultados. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal JM Actualidades. Y espero que disfruten de esta antena las personas que necesitan realmente construir una antena que le funcione, que resuelva sus necesidades, totalmente gratis aquí con las instrucciones. Recuerda, el video donde yo construí la antena, te dejo el enlace y también una descarga de la plantilla directa para que solamente tenga que trazarla o si no las instrucciones guía. Así que nada, amigo, en particular me siento emocionado, contento de verdad, porque esta antena, señores,
ha agarrado 3, 4 canales nuevos que yo no había podido tener. Mírenlo ahí, 19-2, 19-1. Vamos a seguir. 9-1 y 8-1. Así que nada, nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.